Hola, bienvenidos a Ciudad de Esperanza, somos los pastores Juan y Nancy. Estamos muy emocionados de que nos acompañe. Ve por tu Biblia, un cafecito y prepárate para juntos estar aprendiendo y reflexionando en la palabra. Y me gustaría compartirte una historia y voy a iniciar hablando de una persona que se llama David en la Biblia y todos han escuchado de David, pero mi sermón no se trata de David, pero voy a mencionar mucho a David y si me tienes un poquito de paciencia me gustaría desarrollar este mensaje en el lapso de tiempo que tengo porque ya me regañan de repente cuando me paso de tiempo. Aleluya. Mi esposa está ahorita predicando esta mañana en el norte de México, pero hay veces que cuando ella está aquí y estoy predicando bien, ella dice gloria a Dios, y si me estoy tardando como que un poquito, ya me perdí en el punto, dice amén. Y si me estoy tardando de más, dice aleluya, y hace énfasis en el ya, aleluya. Así que si empiezo a escuchar muchos aleluyas de repente, cuando está Nancy ya no se entiende, ¿no? Dice aleluya. Pero no se crea. Pero mi esposa, oren por mi esposa, está predicando. Pero si me tardo mucho, ahí puede decir un aleluya, ya entiendo lo que está diciendo, amén. Voy a estar hablando de 2 de Samuel, si tienes tu Biblia, 2 de Samuel. Y voy a estar brincándome en el libro de 2 de Samuel, algunos capítulos, pero me gustaría comenzar con en 2 de Samuel capítulo 8, versículo 10, y voy a comenzar en la mitad del pasaje. 2 de Samuel capítulo 8, y el título de este mensaje que te quiero compartir es Viviendo en Tierra Seca. Y quiero hablarte de la historia de un príncipe perdido. La historia de un príncipe perdido. Dice: y Joram llevaba en su mano utensilios, 2 de Samuel 8 versículo 10, utensilios de plata y de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad de ser hijo de Rehob, rey de Soba. Y así ganó David fama. Diga conmigo fama. David se hizo famoso cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de Sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y luego dice: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Qué fuerte declaración, ¿no? Imagínate que Dios te dé victoria donde quiera que vayas, amén. Imagínate que Dios simple y sencillamente, si vas en Dallas o en Nueva York, o si estás en Latinoamérica o en China, que ahí donde Dios te ponga, que ahí Dios te dé victoria, amén. Qué fuerte declaración. Dice el versículo 15, dice: y reinó David sobre todo Israel. Digo conmigo, todo. ¿Sabes que David fue ungido 3 veces en la Biblia? Y estoy haciendo una pausa ahí rapidito. David fue ungido 3 veces a lo largo de su historia. La primera vez que David fue ungido y después de eso él vence a Goliat, y fue como una promesa. Fue ungido en frente de su familia, de sus hermanos, y era como que una promesa de lo que Dios iba a hacer. Pero después David, cuando huye del rey Saúl, después es ungido como el rey de Judá en una nación dividida, una nación que todavía estaba desarrollándose, pero que no era como una nación como tal. Pero después David aquí está diciendo que ahora David ya no estaba siendo ungido, ya no estaba reinando simplemente como una promesa, ya no simplemente era una esperanza, ya no era simplemente un grupito de rebeldes, de personas que había encontrado David en una cueva donde estaban todos deprimidos, y de ellos hizo un ejército. Ahora David estaba reinando a todo Israel. Y fue ungido una tercera ocasión David, cuando empieza a reinar sobre
todo el reino. Y de hecho, cuando miras gran parte de las formas que David fue ungido y con las promesas con las que David fue ungido y la labor que David ejerció en los diferentes tiempos en los que David fue ungido, en unas ejerce su ministerio casi como un profeta levantando al pueblo que está dormido. En otras ocasiones su llamado y su unción lo presentaba casi como un sacerdote que estaba ministrando a heridas que solamente una figura pastoral puede ministrar. Y cuando miras otro aspecto, especialmente aquí cuando se hace el rey de Israel, tiene una unción de rey, tiene una unción de líder. Y sabes que por eso muchos teólogos, cuando hablan de David, presentan a David como un prototipo de Jesús, como que su vida en sí fue una profecía de Jesús, que Jesús fue rey, fue profeta y también fue sacerdote, que Jesús fue ungido como rey, profeta y sacerdote. ¿Por qué? Porque esos tres ministerios ayudaban a ministrar al pueblo de diversas maneras, pero cuando Jesús viene, Jesús abarca todos esos ministerios y se convierte en el profeta, no uno de los profetas, se convierte en el sumo sacerdote, no nada más un sacerdote, y se convierte en el rey de reyes y el señor de señores. David está siendo aquí presentado como el rey de todo Israel, pero déjeme el avanzo, no me quiero distraer del todo de lo que quiero hablar, porque repite conmigo, dile a la persona que está a tu lado mejor, no está predicando de David. Suena como que está predicando de David, pero no está predicando de David. Esta historia, este mensaje se trata de alguien más. Y luego dice el versículo 15, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia e equidad a todo su pueblo. Y luego si te brincas al versículo 18 decía, Benaía hijo de Joiada estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Aquí esta historia nos está presentando una etapa donde David está en su apogeo. David, hubo etapas donde él estaba creciendo a hacer lo que Dios lo había llamado a hacer, pero luego después también David pasa por un proceso muy difícil a consecuencia de su propio pecado. Pero aquí en esta etapa David está en su apogeo, hay victoria tras victoria, está conquistando reino tras reino. La gente, los hombres, la nación, el pueblo se une a seguir a un David que tiene fama por todas las naciones, a un David que era general de su ejército, era el líder del ejército, era el rey, era el profeta, tenía una unción de sacerdote, tenía una unción en su totalidad, como un prototipo de Jesús, como alguien que venía a llevar y a elevar al pueblo de Dios a otro nivel, hacia los planes y a los propósitos que Dios quería para ellos. Y en esa etapa de conquista, en esa etapa donde David está teniendo tanto éxito, creo que es importante recordar que David era alguien que creía en una palabra, en un concepto que se ha perdido mucho en nuestro tiempo, y es la palabra honor. Y conmigo, honor. De honrar a aquellas personas que Dios ha puesto en autoridad, de honrar a aquellas personas a quien debemos respetar. De hecho, una de las primeras promesas, de hecho Efesios lo pone como la primera promesa que tiene una recompensa, es honra a tu padre y a tu madre y tendrás una larga vida aquí en la tierra. Sabes que ese concepto de honra hoy en día está muy pervertido, está muy destrozado. Creo que por eso a veces hay tanto fanatismo aún en la política. Porque mira, tú y yo podemos estar en desacuerdo con muchos temas políticos, pero si gana tu candidato o gana mi candidato, la Biblia nos llama a orar por esos candidatos. Amén. La Biblia nos llama a honrar a esos líderes. La Biblia nos llama a honrar
aún cuando tienes un jefe que te cae mal. Aleluya, ya entré en una área donde no escuché ni un amén ahí. Aleluya. A veces cuando todo se queda bien callado siento que Dios está hablando, ¿no? Sabes que la honra es una oportunidad, a veces un acto de fe, pero es una oportunidad para que Dios se glorifique y Dios sea glorificado. A veces en un acto de fe estás honrando a las personas que están a tu lado, que Dios ha puesto por encima de ti. A lo mejor te toca honrar a un padre que a lo mejor tú sientes que no merece tu respeto. A veces nos toca honrar a un jefe que piensas que está haciendo todo mal. A veces nos toca honrar a figuras de autoridad en la ciudad, o un policía que pensamos que está siendo injusto. Pero la verdad es que la Biblia nos llama a orar por aquellos en autoridad. ¿Y sabes quién hacía eso mejor que casi nadie en la Biblia? Era un hombre llamado David. Pero no estoy predicando de David, perdón. David, cuando el rey Saúl lo quiso matar, y David se escondió porque era una persona, era un soldado, era alguien que peleaba y se sabía defender. Cuando David tuvo la oportunidad de destruir y de matar a Saúl, no lo hizo y decidió honrarlo y salvarle la vida. El mismo Saúl que cuando David quería pelear en contra de Goliat, ese Saúl se burlaba de David, básicamente diciendo: tú no traes nada, tú quién eres. El mismo Saúl que cuando viene David y trae su propio armamento para pelear en contra de Goliat, y Saúl le dice: no te puedes poner eso, ponte mi armamento. Y David se pone el armamento de Saúl y no le queda, y no es el armamento que Dios preparó para él, no es el estilo que le tocó pelear, no es la manera que él debe avanzar. Sin embargo, David hace lo posible por honrar a aquel líder que aparentemente simplemente lo estaba usando, que simplemente quería usar la gracia que tenía David para sus propios beneficios. Aparentemente es el líder que estaba en ciertos aspectos aplastando a David. David aún así se portó respetuoso. ¿Sabes qué? En ese contexto vemos a un David que, aunque no está peleando con la armadura de Saúl y decide obedecer al Señor y aún así ir a pelear con Goliat, ese David nunca le faltó el respeto a Saúl. Iglesia, hay que aprender a honrar. Honra, esposo, a la mujer de Dios que Dios ha puesto a tu lado. Esposa, honra al hombre de Dios que Dios te ha dado como esposo. Es que él no merece, es que a veces me cae mal, yo entiendo eso. Hónralo, porque hay bendición de Dios cuando tú honras a tu esposa, a tu esposo, cuando tú honras a tus hijos, cuando tú honras a tus hijas. David, Dios lo llevó a lugares de mucha bendición, al punto que todo lo que David tocaba prosperaba, al punto que cualquier tierra que David pisaba la conquistaba, al punto que este hombre, que aparentemente no era hijo de un conquistador enorme, pero tenía un llamado de Dios, y donde Dios le decía ve, él iba y conquistaba. Ese David sabe que llegó el tiempo de Saúl. Diga conmigo: Saúl. Llegó el tiempo de Saúl y Saúl muere. Y después de morir Saúl, justo también muere con él el príncipe Jonatán, que era el hijo de Saúl. Era el rey actual. Y en ese momento David es coronado como rey. David es ungido una vez más como rey, como un líder. Pero ¿sabes lo que pasó naturalmente? ¿Qué es lo que pasaba en todos los reinos, especialmente en aquel entonces? Es que cuando moría el rey antiguo, muchos tendían a querer matar a toda la casa de ese rey. Así que llegamos, si tienes tu Biblia ahí conmigo, me gustaría invitarte que abrieras tu Biblia, 2 Samuel, capítulo 9, el capítulo que sigue.
Capítulo 8 dice, David estaba conquistando por todo el mundo, David estaba conquistando todas las tierras, Dios estaba con David, David tenía un montón de fama. Y luego brincamos al capítulo 9, ¿están conmigo? Segunda Samuel capítulo 9 dice, y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Es aquí donde ves el corazón verdadero de David. Porque sabes que cualquier otro rey hubiera dicho, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl para poder matarlo? De hecho, es lo que hicieron con los demás hijos de Saúl. Cuando saben que muere Saúl y muere Jonatán, muere el rey y muere el príncipe, empiezan a matar a todos los hijos. Es más, hasta los hijos de las concubinas de Saúl empezaron a matarlos a ellos también. Y en ese momento David quiere saber genuinamente, a lo mejor ya mataron a toda la descendencia de Saúl, a lo mejor ya no existe descendencia de Saúl, pero quiero hacer la pregunta. Y manda llamar a un siervo que le servía a Saúl y le hace la pregunta a ese siervo. Versículo 2, 2 Samuel 9, versículo 2 dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Ahorita regresamos ahí. ¿Tienes tu Biblia? Abre 2 Samuel capítulo 4. Si tienes tu Biblia, 2 Samuel capítulo 4. Este es el hijo a quien se está refiriendo. Este es el hijo al que se están refiriendo en la historia. David está haciendo la pregunta, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda extender misericordia? Y trae el siervo de la casa de Saúl antiguo y está buscando genuinamente, quiere saber, quiero honrar al rey Saúl, aunque no se lo merezca, aunque ya esté muerto. Yo quiero honrar a esos líderes antiguos que vinieron antes de mí. Y dices, ahí ves el corazón de alguien que ha aprendido a perdonar. Aleluya. ¿Por qué? Porque una cosa es decir, ya perdoné a aquella persona, gloria a Dios por ello. David fue atormentado por Saúl, por más que David bendijo a Saúl. Es más, cuando Saúl lo atormentaban los demonios, adivinen a quién llamaban. Llamaban a David. David, ven y toca y adora, porque cuando tú adoras sentimos una paz. Ven, porque Saúl siente otra vez un tormento de demonios, y venía David y empezaba a adorar a Dios, y los demonios que atormentaban a Saúl se iban. Ese Saúl que nada más le pagó con mal a David. Una cosa es que David dijera, déjame, lo perdono y ahí quedan las cuentas, pero gracias a Dios que recibió lo que merecía, porque era un líder muy, muy loco. No. ¿Sabe lo que hace David? David dice, quiero bendecir a aquellos que me maldijeron. Aleluya, otra vez se quedó muy callado. Quiero bendecir a aquel rey que siempre me trató mal por más que lo traté bien. Quiero bendecir a aquella persona que me siguió viendo con una falta de respeto. Quiero bendecirlo a él y bendecir su casa. Y yo sé que ya murió, pero habrá alguien de la casa de Saúl. No estoy queriendo ejercer venganza, no quiero pagarle mal con mal. Quiero bendecir a esa persona que Dios había puesto en ese cargo. Y en ese momento llegamos a 2 Samuel capítulo 4 versículo 4. 2 Samuel capítulo 4 versículo 4. Y si lo tenemos en la pantalla, dice así: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, la nodriza
Dice, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era, ¿cómo era? Mefiboset. Su nombre era Mefiboset. Di conmigo Mefiboset. Ahora sí vamos a regresar. Segunda de Samuel capítulo 9. Segunda de Samuel capítulo 9. Dice la palabra del Señor que le respondió, que estaba David preguntándole, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda extender misericordia? Y en ese momento le dice, hay un muchacho, hijo de Jonatán, que cuando era chico su nodriza lo quería salvar, y al tratar de salvarlo, la nodriza lo agarró y al tratar de ayudarlo se le cayó. Y el niño, el bebé, quedó cojo, quedó lisiado de sus pies y ya no podía caminar él solo, ya no podía sostenerse por sí mismo. Algunos piensan que a lo mejor esta fue la razón que nadie mató a Mefiboset, porque a lo mejor pensaron, ¿qué va a ser un cojo? Si él nunca va a llegar a ser rey, nunca va a llegar a ser un conquistador, y no lo vieron como amenaza, al punto que aún sus enemigos ni siquiera vieron importancia en destruirlo, porque no lo veían como una amenaza y no lo veían como realeza y no lo veían como el nieto del rey ni el hijo de Jonatán. Simplemente miraban a alguien herido. Se me hace bien interesante en esta historia que así como David fue herido, en esta historia se nos presenta a otra persona que fue herida. Y en esta historia la segunda persona que fue herida es Mefiboset. Y dice la Biblia que su nodriza, al tratar de ayudar al bebé, la nodriza que debía proteger al bebé, la nodriza que debía traer refugio y fortaleza al bebé, fue precisamente la persona que más lo hirió para toda la vida. La persona que se supone que estaba ahí para proteger a Mefiboset es la persona que más lo destruye, es la persona que más le da heridas, es la persona que le da el golpe más fuerte. ¿Y qué hace el bebé? Lo llevan a un lugar escondido, a un lugar donde se llamaba Lodebar, y la Biblia lo menciona a Lodebar, y la palabra Lodebar literalmente significa una tierra seca. Significa una tierra donde no hay pasto, una tierra donde hay otra forma de interpretar esa palabra. Dices que una tierra donde no hay dirección, una tierra muerta, una tierra sin palabra de Dios, una tierra totalmente seca. Y ahí llevan al único descendiente de Saúl para esconderlo. Y ahí crece lisiado de sus pies. ¿Te imaginas la amargura que a lo mejor tenía Mefiboset creciendo toda su vida? ¿Te puedes imaginar por un momento la amargura de pensar, la persona que debió protegerme fue la que más me hirió? Yo no sé por qué tuve que crecer sin mi papá ni sin mi abuelo. Yo tenía otro destino. Yo era realeza. Yo debía estar donde está David. Pero ahora prefiero quedarme en el lugar seco. Ese lugar es un símbolo de todos los sentimientos que tenía Mefiboset. Un lugar donde ya no hay sueños, un lugar donde ya no hay visión, un lugar donde ya no hay entusiasmo por la vida y ya ni siquiera hay dirección por hacer algo por Dios, donde simple y sencillamente está esperando el momento donde él ya deje de vivir. No está muerto, pero no está vivo tampoco. No está muerto, está respirando, pero ya no tiene vida dentro de él. Está en un lugar seco, sin vida, sin césped, sin visión, sin palabra. Y ahí crece este hombre lisiado, que ahora depende de los demás para movilizarse, depende en sus heridas de alguien más para que lo pueda llevar de un lugar a otro. Este niño Mefiboset, de repente llega un mensajero a Mefiboset y le dice a Mefiboset, Mefiboset,
el rey David quiere verte. Ahora imagínate el miedo, porque Mefiboset sabe, nadie me ha encontrado hasta el día de hoy. La nodriz me dañó, me destruyó, pero por lo menos no me mataron con mis hermanos cuando mataron a Saúl y cuando murió Jonatán. Y en ese momento él sabe que David lo quiere ver, y yo estoy casi seguro que él está pensando: David me quiere matar. No, David te quiere ofrecer misericordia. Ajá, yo sé que no es eso, yo sé que me quiere matar. Porque es lo que hacen todos los reyes, porque es lo que hacen todos los gobernantes. Ya me encontró David, ya me encontró mi pasado, ya me encontró el pasado de mis padres. Y en ese momento yo estoy casi seguro que lo que está pasando por la mente de Mefiboset no es: qué buena onda que el rey me está llamando. De hecho, cuando llega Mefiboset delante de David, si tiene ahí 2 Samuel capítulo 9, dice al versículo 11: y respondió Siba al rey conforme a todo lo que le ha mandado mi señor el rey su siervo. Déjame regreso un poquito. Versículo 4 dice: entonces el rey, 2 de Reyes capítulo 9 versículo 4, dice: entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Malquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Malquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y Mefiboset respondió: he aquí tu siervo. Y mira el versículo 7, mira lo primero que le dice David a Mefiboset. Dice: y le dijo David: no tengas miedo, no tengas temor. ¿Sabes que he conocido tanta gente que viene a la iglesia con miedo? Que se acerca a Dios y piensa como que Dios lo quiere destruir. Y dice: pues estoy en pecado y estoy mal, pero si me acerco a Dios siento que me va a matar de un rayo. Lo último que estaba pensando Mefiboset es: el rey genuinamente me quiere bendecir. Y en ese momento David lo tiene que calmar y le dice a David a Mefiboset: Mefiboset, no tengas miedo, no te traje aquí para matarte. Versículo 7 dice: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás a mi mesa siempre. Aleluya. Déjame, me siento en la mesa tantito, perdón. Imagínate esta escena, iglesia. En esta mesa es algo bien importante en la historia, porque se menciona 4 veces. Mira, el versículo 7 dice: comerás a mi mesa siempre. Versículo 10 dice: tú pues labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Versículo 11 vuelve a decir, dice: Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y luego versículo 13 dice otra vez: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Qué peculiar es esta historia, porque el autor del libro tiene que enfatizar el versículo 13. Mira cómo lo describe. Dice: él se sienta siempre a la mesa del rey, pero tengo que enfatizar que él estaba lisiado de ambos pies. Tienes que seguir recordándole al lector este detallito. El rey lo llama
Y el siervo le dice al rey: está un hijo de Saúl, de Jonatán, pero está lisiado de sus pies. Lo traen, pero está lisiado de sus pies. Se sienta a la mesa, pero está lisiado de sus pies. Déjame te digo, aun cuando Dios te llama a su mesa, el diablo siempre te quiere recordar tu debilidad. Aun cuando Dios te está llamando a sentarte a la mesa del rey, aún así el diablo le encanta recordarte las heridas de tu pasado. Y es bien peculiar que a pesar de que está siendo llamado a la mesa del rey, el autor quiere seguir enfatizando, pero está lisiado de los pies, está lisiado de los pies. Iglesia, el pasado que tú tienes, el pasado que tenemos, por más doloroso que sea, ríndeselo a los pies de Dios. Porque a veces es precisamente esas llagas y esas heridas que van contigo las que Dios va a usar para sanar a otros a tu alrededor. ¿Sabes que en ese momento está Mefiboset acercándose? Porque él no entiende por qué lo están llamando a esta mesa. O sea, lo normal es que el rey nuevo me mate. Lo normal es que el rey nuevo me destruya. Pero el rey me está diciendo: quiero bendecirte por honor a Saúl, por amor a tu padre. Quiero bendecirte. Se me hace bien padre cuando un cristiano que ha sido herido por otros cristianos quiere bendecir a la siguiente generación. ¿Saben lo que más tristeza da? Es que a veces hay cristianos que tienen 30 años en el evangelio, y así como Saúl, traen a David y le dicen: David, te quiero poner mi armadura, David. Quiero que seas cristiano como yo soy cristiano. Y si no eres cristiano como yo, nunca vas a vencer el Goliat. A veces hay cristianos que traen a un David y en vez de bendecirlo, lo están hiriendo y aplastando y golpeándolo y poniéndole piedras en el camino. Y cuando salen adelante digo: oh, tuvo que ser un milagro. Porque pero ¿sabes lo que hubiera sido más triste? Es que David, después de aguantar todo el legalismo de Saúl, quisiera hacer él lo mismo con la siguiente generación. Eso sí hubiera sido triste, que David hubiera perpetuado esa cerrar de puertas a la siguiente generación y decir: necesita acostarte como a mí me costó. Necesita sufrir un poco más. Pero sabes que a David no le importa la venganza. ¿Cómo sabes que alguien está sano en su corazón? Cuando no le importa pagar un ojo por ojo, cuando no le importa pagar mal por mal. Cuando alguien, por más que Saúl le hirió y le tiró dardos y lo quiso matar, dijo: yo te quiero bendecir. No nada más te he perdonado, quiero bendecir tu vida, quiero bendecir a tus hijos, quiero bendecir a los hijos de tus hijos, quiero ser de bendición a tu vida. Iglesia, Dios no nada más te llamó para ser cristiano en el sentido de tener un título. Dios te llamó para bendecir a la siguiente generación. Y lo peor que podemos hacer es perpetuar una herida a la siguiente generación, porque así me trataron a mí. Saúl quiere moldear a David, no en un sentido espiritual. Él quiere que David tenga la misma armadura que él, que pelee como él. Pero iglesia, ¿sabes qué? Gloria a Dios por la diversidad que hay en el pueblo de Dios. Gloria a Dios que no todos tenemos los mismos dones ni el mismo estilo. Gloria a Dios que hay unos más serios y unos más chistosos. Gloria a Dios que hay gente de diferentes contextos y diferentes problemas y diferentes cosas que Dios los ha sacado. David, en vez de destruir a la siguiente generación, rompe esa cadena.
rompe esa cadena y dice: Dios me ha llamado a bendecir a los que vienen detrás de mí. Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda bendecir y enseñarle lo que significa estar sano. Hay alguien de la casa de Saúl que vivió en pleitos, que vivió en contiendas, a quien yo pueda traer y sentarlo a la mesa de Dios para que experimente una paz verdadera, un gozo verdadero, una libertad verdadera. Iglesia, Dios te está llamando a su mesa. Dios nos llama a su mesa. Imagínate esta escena. Estás llegando a la mesa y dice la Biblia, como acabamos de leer, que los hijos de David eran puros príncipes. Amén. Imagínate que llega el muchacho con una pierna de madera y que nada más se escucha cuando camina. Imagínate que ahí están sentados los príncipes, así guapos. La hija de David, que era de las más hermosas en todo el reino, que tenían de las vestiduras más finas, y están todos sentados a la mesa, y está el rey David, y nada más se escucha. Aleluya. Yo me imagino que algunos siervos estaban pensando: hoy no, la primera vez. Ahí viene el que no debe estar aquí. Ahí viene el que tiene un pie de madera. Ahí viene el que está lisiado de sus pies. Ahí viene el que no merece una silla en esta mesa. Ahí viene el que no está tan guapo como los hijos de David y que definitivamente no se merece sentar al lado de la princesa, la hija de David. Pero ¿sabes por qué estaba ahí David? ¿Sabes por qué estaba ahí Mefiboset? ¿Sabes por qué estaba ahí Mefiboset? Mefiboset no estaba sentado a la mesa porque quería impresionar a los príncipes y a la princesa. Él estaba a la mesa porque el rey lo había invitado a la mesa. Él estaba en la mesa porque el rey le había dicho: esta silla tiene tu nombre. Él estaba en la mesa no porque tenía algo que aportar, sino porque la gracia del rey se fue extendida hacia él. Iglesia, yo no merezco las bendiciones que Dios me ha dado. Tú no mereces las bendiciones que te ha dado Dios. Tú y yo no merecemos nada. Eso es gracia. Yo no merezco estar sentado a la mesa, pero déjame te digo que hay una mesa que Dios quiere preparar delante de ti y delante de tus enemigos para confirmar que Él es el que te pone nombre, que es Él que te ha llamado, que es Él el que ha perdonado tu pasado, que es Él tu sanador, que es Él. Aleluya. Aleluya. Perdón, ya se me acabó el tiempo. Voy a invitarte a estar de pie. Aleluya. Dios te está llamando a su mesa. Y déjame te recuerdo algo. Tú no mereces estar en esta mesa. Tú no mereces estar en este. Yo no merezco estar en esta mesa. Pero el Rey de Reyes te ha dicho: es tiempo de salirte de Lodebar. Es tiempo de salirte de esa tierra árida, seca, de ese lugar donde tú ya no sueñas y ya no tienes fe y ya no quieres avanzar. Dios dice: sal de la tierra seca, sal de esa tierra seca. Estoy haciendo un llamado a los príncipes perdidos. Estoy haciendo un llamado a esas princesas perdidas, con un llamado enterrado, que dicen: ya Dios no tiene nada para mí, déjame, me quedo en Lodebar. Pero ¿sabes lo que significa el nombre Mefiboset? El nombre Mefiboset literalmente significa el destructor de la vergüenza. Aleluya. El nombre Mefiboset viene de una palabra hebrea que literalmente significa el que destruye la vergüenza. Iglesia, yo te quiero recordar esta mañana que el nuevo nombre que Dios te está dando es una destrucción de tu vergüenza.
Y todo lo que más te avergüenza, tráelo a la cruz. Dios te invita a su mesa. Qué bueno que te pudiste conectar el día de hoy. Te invitamos a que te vengas y te unas a nuestra comunidad de fe. También nos puedes encontrar en redes sociales como Ciudad de Esperanza o en nuestra página de internet en ciudadesperanza.org. Muchas gracias por acompañarnos esta semana y esperamos verte muy pronto en Ciudad de Esperanza.